Son ya las 7 de la tarde con 43 minutos, hora de revisar las noticias internacionales. Para los que nos están viendo, está Alicia Contreras con nosotros para que sepan todos los que escuchan a través de la señal de CNN Chile Radio. Y vamos a partir esta revisión en Siria porque los rebeldes han tomado la segunda ciudad más importante, que es Alepo. ¿Qué significa esto en un conflicto que es tan lejano, pero que cobra una importancia radical? Exactamente, Mati, porque son 14 años los que lleva en conflicto este país, Siria, cuando en 2011 comenzó esta guerra civil con la llamada Primavera Árabe. Este conflicto no ha finalizado, pero en los últimos años había estado estancado. Eso hasta hoy, cuando los rebeldes, las fuerzas rebeldes contrarias al régimen de Bashar al-Assad lograron entrar en la ciudad de Alepo. Es la segunda ciudad más importante que tiene Siria. Esto fue un ataque sorpresivo entonces, y según fuentes, al menos ya tendrían conquistadas 50 localidades. Esta ciudad estaba en control del régimen de Bashar al-Assad desde 2016. Son 8 años entonces los que han pasado desde entonces, y los rebeldes sirios entonces logran hacerse cargo de esta ciudad en un combate que comenzó este miércoles, pero que ha sido sangriento. Ha dejado por lo menos 231 muertos, la mayoría de ellos combatientes, pero también algunos civiles. Este país, Siria, quedó completamente dividido desde esta guerra que comenzó en 2011, porque hay distintas fuerzas entonces que están en la zona. Están las fuerzas rebeldes, también está por supuesto el régimen de Bashar al-Assad, que es apoyado por Rusia y por Irán también. Están las fuerzas kurdas, está también el Estado Islámico, y Turquía también ha ingresado en este conflicto, al igual que Estados Unidos, en contra del Estado Islámico. Y desde ese entonces, desde 2011, este país ha seguido en conflicto, pero como lo decíamos, durante los últimos años había estado algo estancado hasta ahora. Es poca la información que tenemos hasta el momento, pero ya entonces los rebeldes entrarían en Alepo, que cayó entonces en manos de estas fuerzas, y lograron entonces avanzar por sobre el régimen de Bashar al-Assad. También hay circulado información que estos rebeldes han logrado avanzar sobre las fuerzas del régimen y han logrado conquistar también sus armas. Es por eso que se están haciendo más fuertes a medida que avanzan. En esta guerra, que ya lleva 14 años, han muerto más de 300.000 personas, y de hecho en un momento hubo acusaciones del uso de armas químicas. Es un conflicto que no ha terminado y que ha sido muy largo. Nos vamos ahora al Líbano, al sur de Siria, que ya hemos estado informando de este alto al fuego que entró en su tercer día, y a pesar de que hay acusaciones de que se está violando este alto al fuego y también se han registrado ataques por parte de Israel, al parecer parece mantenerse y sostenerse este acuerdo, esta tregua de este alto al fuego. Pero hoy día habló el jefe de Hezbollah por primera vez después de que se lograra este acuerdo, y declaró la victoria definitiva sobre Israel. Hizo una comparación con la última guerra de 2006 en contra de Israel, que duró 34 días, y aseguró que esta victoria para ellos es incluso mayor, porque también acá Israel tuvo apoyo de Occidente, y según Hezbollah, de todas maneras lograron entonces la victoria sobre Israel, dado que, según ellos, Israel aceptó este acuerdo, este alto al fuego, para poder recuperar sus fuerzas militares. Escuchemos lo que dijo el líder de Hezbollah. Nos reunimos hoy en un ambiente de victoria y éxito divino. He decidido anunciar, como resultado de la batalla de los valientes en una guerra oficial y clara, que estamos ante una gran victoria que supera el triunfo de julio de 2006 debido a la larga duración, la ferocidad de la batalla y los grandes sacrificios. También hubo hordas de enemigos con todo el apoyo estadounidense y occidental. Este acuerdo se enmarca en la soberanía libanesa. Lo acordamos y la resistencia es fuerte en el campo de batalla. Tenemos la cabeza en alto con nuestro derecho a defendernos.
También Hezbollah aseguró que van a trabajar con el ejército del Líbano para respetar este acuerdo, que lo que pretende es que en el sur del Líbano entonces solo queden las fuerzas del ejército del Líbano y las fuerzas, las tropas de la Unión, de la ONU, más bien los llamados cascos azules, mientras que las fuerzas de Israel se tienen que retirar gradualmente en estos 60 días. Nos vamos ahora a Reino Unido, porque hoy se vivió un acalorado y a veces emotivo debate en el Parlamento británico, porque se aprobó este proyecto de ley que permite la muerte asistida. Eso sí, esto es reciente, es el primer paso de un debate que va a durar meses, se cree que 6 meses por lo menos, pero fue aprobado inicialmente con una mayoría en la Cámara de los Comunes. Este proyecto lo que implica es que los adultos enfermos terminales, a los que les queden menos de 6 meses de vida, podrán solicitar asistencia médica para morir. Pero acá entonces en este debate hubo diferentes opiniones en torno a este proyecto de ley, que también tiene distintas posturas. De hecho, los mismos partidos no votaron de forma conjunta. Por ejemplo, el primer ministro, que es del Partido Laborista, Rishi Keir Starmer, votó a favor de este proyecto, al igual que el ex primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, que es del Partido Conservador. Acá quien lidera este proyecto es precisamente una parlamentaria laborista, pero también hubo argumentos en contra desde este mismo partido. Escuchemos parte de este debate parlamentario. Me ha sorprendido la cantidad de personas que se han puesto en contacto conmigo para contarme que sus seres queridos con enfermedades terminales han muerto de hambre por desesperación, algo que lleva mucho más tiempo del que uno se puede imaginar y es simplemente horrible para todos los implicados. Actualmente esto es legal y los médicos están obligados a ayudar al paciente en este proceso agonizante. ¿Cómo podemos permitir esto y no una muerte asistida, compasiva y humana? Mi hija María vivió su vida con graves discapacidades y problemas de salud. Desde su nacimiento le dijeron muchas veces que tal vez solo le quedarían 6 meses de vida. Vivió 27 años. Lo más importante es que María no hablaba y me llena de pavor y miedo pensar en otras personas como María, que no hablan y no tienen esa capacidad, y pensar en lo que podría pasarles a otras personas como María si no son amadas y cuidadas y si no tienen a alguien que hable por ellas. Avanza entonces el proyecto de muerte asistida en Reino Unido, pero ahora volvemos a Medio Oriente y nos vamos a Gaza, porque acá la ONU aseguró que el peligro de morir por hambre es completamente real en la zona. Acusaron que no ha podido ingresar camiones con alimento al lugar, y es por esto que el peligro de morir o por hambre o por enfermedades también es latente en el lugar, en el enclave palestino. 100 camiones aseguraron que fueron asaltados y no pudieron ingresar a Gaza. 2 niños y una mujer, de hecho, murieron aplastados en medio de una turba afuera de una panadería. Murieron intentando conseguir pan. Según las últimas cifras del Ministerio de Salud de Gaza, ya van 44.000 muertos en este conflicto y 105.000 heridos. De los muertos, 17.000 son niños, entre ellos 223 recién nacidos, y 44 niños han muerto de hambre. Asimismo, la ONU alertó que hay 3.500 niños actualmente que están en riesgo de morir de hambre. Seguimos ahora en Francia, porque después de 5 años finalmente se terminó la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, y fue el presidente Emmanuel Macron que llegó a la catedral para inspeccionar entonces la remodelación de este icónico lugar. Pau Mosquera nos cuenta más de cómo resultó esta actividad. A los parisinos les queda cada vez menos para presumir más, si cabe, de ciudad. Eso es porque en una semana la Catedral de Notre Dame volverá a abrir sus puertas tras permanecer más de 5 años cerrada, para así poder ser sometida a un delicado proceso de restauración. Un proceso de restauración que ha sido necesario por culpa del grave incendio que calcinó parte de la estructura en abril de 2019. Este viernes, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa se han convertido en los primeros visitantes oficiales de este monumento gótico, finalizadas ya
casi las obras de restauración. Hemos visto cómo iniciaban la visita desde el exterior por la fachada principal y a través del portal del juicio final, y una vez en el interior, las cámaras de la televisión pública francesa revelaban cuál era su aspecto tras tantos meses de esmerado trabajo. La imagen, sin duda, era arrebatadora, suelos renovados y pulidos al extremo, con un brillo sin igual, bóvedas de crucería totalmente restauradas y la piedra de muros y columnas impoluta, con un brillo que solo revela una obra nueva. Pero esta catedral de nueva tiene poco, porque ya acumula más de 8 siglos de historia a sus espaldas y, según el gobierno francés, esta es la 4ª restauración a la que ha sido sometida desde que fue construida en el siglo XII. Y para llegar a este punto han sido necesarias muchas horas de trabajo, pero sobre todo dinero que ha llegado de la mano de 340.000 donantes de 150 países diferentes que, gracias a sus aportaciones, han logrado juntar 891 millones de dólares, una cantidad que, entre otros, ha servido pues para hacerse con los 1.000 metros cúbicos de piedra y 4.000 metros cuadrados de plomo que han sido utilizados para reconstruir esta joya de la arquitectura gótica. Ahora bien, como no todos han tenido la oportunidad del presidente Macron, aquellos que deseen visitar el interior de la catedral tendrán la oportunidad de hacerlo a partir del próximo 8 de diciembre. Pau Mosquera, París. Y vamos a terminar en el Vaticano, porque se reveló que el Vaticano posee un informe con detalles de la desaparición de Emanuela Orlandi, esta niña de 15 años que desapareció del Vaticano hace 41 años. Según informó el encargado de la investigación, hay un informe que se había negado que existía, dice que existe pero que no está autorizado a divulgar su contenido, que sería información clave de la Santa Sede en torno a este tema. Claro, lo importante acá es que después de 41 años de la desaparición y después de haberlo negado en innumerables ocasiones, el Vaticano admite que sí hay un dossier con información sobre la desaparición de esta niña, de esta menor de 15 años que vivía dentro del Vaticano, que fue a una clase de música en las afueras a Roma, muy cerca ahí del Vaticano. Y es la última vez que se le ve. Luego de eso, incluso es el Papa Juan Pablo II quien hace un llamado a sus captores para que la liberen, cosa que hasta el momento no se pensaba que había sido un secuestro. Por lo tanto, ahí comienzan a aparecer las dudas. Este caso de su desaparición incluso se ligó con Ali Akka, que fue el que perpetró el atentado contra el Papa Juan Pablo II, pero también hay quienes lo ligan a una trata de blanca, a un abusos dentro del Vaticano. Ella desapareció hace ya 41 años y es su hermano, Pietro Orlandi, el que ha liderado su búsqueda desde entonces, enfrentándose incluso hace unos años atrás al Papa Francisco, y durante todo este tiempo se le dijo que no existía nada, hasta hoy. Bueno, Pietro Orlandi conocía que había un informe porque Paolo Gabriele, que fue el mayordomo del Papa Benedicto, que él filtró los famosos Batilix, le dijo que existía. Claro que no fotocopió ese archivo como si fotocopió los otros, y ahí entonces quedó la nebulosa de qué contenía ese informe. Lamentablemente dan a conocer que existe, pero no dan a conocer su contenido. Exacto. Y eso, bueno, continuará en esta investigación que sigue después de 41 años. Incluso se han hecho exhumaciones dentro del Vaticano para dar con el paradero de esta joven que, bueno, habrá que seguir entonces buscando. Claro. Caso interesante, que hay un documental en Netflix también. Así es. Muy interesante. La chica del Vaticano se llama. Bien, Alicia, muchísimas gracias por toda esta información y nos despedimos en este último viernes de noviembre de este mes que ha estado tan lleno de informaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía y que tengan un gran fin de semana. Muy buenas tardes.